Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles en esta oportunidad que tenemos de comunicación. Les doy un saludo de toda la Facultad de Escuela Avanzada de Ministerio. Siempre es para nosotros un gusto poder saludarles y mantenernos en esta comunicación. Quiero recordarles que para el 2023 Escuela Avanzada de Ministerio será presencial. La última semana de enero tenemos cita en Centro Cristiano Cuernavaca, sede Acapancingo, para nuestra Escuela Avanzada de Ministerio, que después de todo este tiempo de pandemia estaremos nuevamente haciendo. Sin embargo, debo avisarles que vamos a mantener la dinámica que ya hemos tomado, y esto es que vamos a tener Escuela Avanzada en línea. Quiere decir que aquellos que no tengan la posibilidad de venir van a poder entrar en línea con la misma mecánica de inscribirse, recibir una clave y con eso poder accesar a las clases directas en vivo. Pero nos hará muchísimo gusto poder recibirles acá en Cuernavaca y poder estar juntos para alabar al Señor, para edificarnos y para seguir avanzando, porque nuestro ánimo siempre ha sido equipar a los líderes y pastores para la edificación de la iglesia. Reciban un saludo de nuestro pastor y apóstol Bill Brown. Él está bien atento a todo lo que va ocurriendo siempre con el movimiento Escuela Avanzada, que es prácticamente una visión que el Señor le dio para ayudar a la edificación de la iglesia. Bien. Me ocupa en esta ocasión compartir con todos ustedes 3 claves para la edificación de la iglesia. Saben pues que cada uno de nosotros tenemos una particularidad que el Señor nos ha dado en el ministerio, y algunos de nosotros tenemos una pasión con la iglesia. En el caso nuestro, siempre ha sido una pasión el crecimiento de la iglesia. Por eso yo quiero compartir con todos ustedes 3 claves para la edificación de la iglesia, y si quiere también podría decirlo de esta manera: 3 claves para el crecimiento de la iglesia. Estaba escuchando un poquito de historia, y el 6 de junio de 1944 en la historia es conocido como el Día D. Pero el Día D realmente marca el inicio de la victoria de los ejércitos aliados en la Segunda Guerra Mundial contra los ejércitos del Eje. Aquellos que estaban conformados por Alemania, Italia, Japón, otros países que se involucraron en la Segunda Guerra Mundial. Pero este Día D fue la clave para poder lograr la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Ya los ejércitos del Eje habían invadido prácticamente toda Europa y no había alguna posibilidad ya de escapar. Ya los países como España y mayormente Inglaterra estaban muy amenazados de ser tomados también por Hitler y por todos los ejércitos que estaban conformados a su lado. Sin embargo, el Día D, que fue el desembarco en Normandía por parte de los ejércitos aliados, los Estados Unidos, Inglaterra y otros países más, finalmente dieron el inicio de la victoria que concluyó en 1945. La clave, esa es la palabra que yo quiero que usted tenga en esta mañana, la clave. Entonces había que desarrollar estrategias, había que desarrollar planes y había que tener un momento clave para poder tener la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Así nosotros también, para el crecimiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia, necesitamos algunas claves que nos ayuden a mantenernos en la dirección correcta. Y hoy hemos oído mucho una palabra que seguramente ustedes han escuchado, y esta es la palabra intencional.
Intencional quiere decir que está orientado, que está dirigido, que está pensado en algo en particular. Y nosotros estamos pensando en la edificación de la iglesia, estamos pensando en el crecimiento de la iglesia. Y hay 3 claves fundamentales para este propósito. Quiero que leamos la escritura en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y quiero leérselo también en la Nueva Versión Internacional, que dice así: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pues es evidente que soy el pastor Jacobo Mondragón. Esta es parte de nuestro uniforme que llevamos acá dentro de las instalaciones del Centro Cristiano en Cuernavaca. Saben que tengo ya cerca de 40 años pastoreando. El Señor me ha dado la bendición de poder servirle en el área pastoral. En algún momento tuve un ministerio evangelístico, casi 4 o 5 años previos a mi ministerio pastoral. El Señor me dio un ministerio evangelístico. Y por supuesto que cada ministerio tiene su lugar en el plan de Dios. Ya lo dice Efesios capítulo 4, versículo 11, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Quiere decir que el Señor ha levantado diferentes ministerios, todos para la edificación del cuerpo de Cristo. De tal manera que ni uno es más importante que el otro. Todos son muy importantes y todos tienen un lugar en el plan de Dios para el crecimiento, para la edificación de la iglesia. Cuando el Señor me dio el ministerio pastoral, hasta entonces yo había vivido feliz, le puedo decir que había vivido feliz, visitando comunidades, predicando en pueblos, en ciudades, en mercados, en plazas públicas. Por mucho tiempo, como ya mencioné, me mantuve así. Y vi muchísimas personas venir a los pies de Cristo, recibir al Señor, hacer una confesión de fe pública. Y espero, porque ahí es donde está un poquito el asunto, espero que algunos permanezcan y estén en alguna congregación cristiana, sirviendo al Señor, siguiendo al Señor, esperando la venida del Señor. Pero finalmente el Señor me dio un llamamiento al ministerio pastoral. Y yo entendí que el ministerio pastoral tenía que ver con la edificación, tenía que ver con el crecimiento, tenía que ver con algunas actividades que ayudaran a los que recibían a Cristo a permanecer en el camino de Dios. Así de que por todos estos años, ya más de 40 años, me he concentrado en el ministerio pastoral. Y en ello he encontrado algunas claves. Si nosotros vamos a hacer un desembarco, si nosotros vamos a hacer una conquista, si nosotros vamos a avanzar, entonces debemos también tener algunas claves para la edificación y el crecimiento de la iglesia. El versículo que hemos leído esta mañana es: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo primero que llama nuestra atención, todavía no entramos a las claves, lo primero que llama nuestra atención es que el Señor nos está llamando a que tengamos una actitud. Y esa actitud tiene que ver con avanzar, esa actitud tiene que ver con crecer, esa actitud tiene que ver con conquistar. Y yo quiero ayudarte, yo quiero motivarte para que tú tengas una actitud de avance. Yo sé, he escuchado ahora que hay diferentes maneras de ver el crecimiento de la iglesia y estoy totalmente de acuerdo. En el caso nuestro acá, con la pandemia, decidimos entrar a las redes sociales y sabemos que ahora por las redes sociales tenemos un gran alcance. Y sabemos que el trabajo que se hace en las redes sociales es efectivo porque hay miles y millones de personas que están recibiendo el Evangelio ahora, que posiblemente no se congregan en alguna congregación, pero que deberían,
que deberían de buscar o deberíamos dar las oportunidades para que las personas finalmente se congreguen y tengan tiempos de comunión con otros creyentes que finalmente les motivarán, les ayudarán a avanzar en la fe, a fortalecerse y a encontrar su lugar en el plan del Señor. Pero lo primero es que nosotros los que estamos ministrando, los que estamos al frente y en la responsabilidad de una congregación, debemos entonces tener una actitud. Y esa actitud debe de ser avanzar, esa actitud debe de ser crecer, esa actitud debe de tener en nuestro corazón el anhelo y el deseo de ver personas congregadas, alabando, glorificando al Señor. Así que estoy poniendo las dos cosas. Una, todo el avance que podemos tener a través de las redes sociales y la siembra que se puede hacer, y congregar a las personas para finalmente ayudarles a encontrar su lugar en el plan de Dios. Una vez entonces que tenemos esto, una vez que podemos pensar en ese avance y que tenemos una mentalidad para decir, sí, esto puede crecer, esto puede avanzar, entonces vamos para saber cuáles son nuestras tres claves. La primer clave para el crecimiento de la iglesia, el primer clave para la edificación de la iglesia es la oración. La oración es algo que debe mantenerse claro y definitivo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice así: orad sin cesar. Encontramos nosotros que la oración es fundamental. Quiero hacer algunas declaraciones como esta. La oración es el motor que mueve todo el engranaje para el crecimiento de la iglesia. Sin oración, queridos amigos, no ocurrirá absolutamente nada. Esta es una obra espiritual. Y a veces nosotros, para el crecimiento de la iglesia, pensamos en fórmulas, pensamos en algunas cuestiones que pueden hacer que, como una incubadora donde están los pollitos, entonces se pongan ahí y broten, empiecen a brotar rápidamente, pero no hay. En cuanto a la iglesia, no hay una cuestión como esa. Definitivamente tenemos que saber que el crecimiento de la iglesia tiene algunos principios que se tienen que mantener, que se tienen que observar, y uno de ellos es la oración, porque esta es una obra espiritual. Nunca debemos olvidar eso, que estamos en medio de una batalla espiritual, de una guerra espiritual por las almas perdidas, por las almas que aún no conocen al Señor. Por lo tanto, la oración es el motor que mueve todo el engranaje para el crecimiento de la iglesia. Así de que entonces creemos que cada líder, cada persona que está en una responsabilidad de liderazgo pastoral, debe tener una vida de oración constante y profunda delante de Dios. Así que espero que hayan escuchado bien. Cada líder, cada pastor, cada persona encargada de un ministerio, dado que esta es una obra espiritual, entonces debe tener una vida de oración constante y profunda delante de Dios. A veces cuando pensamos en la oración, dentro de las diferentes organizaciones vemos que la oración se ha delegado a ciertos grupos, que la oración se ha delegado a ciertas personas. A veces decimos a los del ministerio de oración, no hay tal ministerio. Yo quiero llamar su atención para decirle que el ministerio de oración no existe en las Sagradas Escrituras. La oración es un llamado para cada creyente. Ahorita lo estamos enfocando directamente al liderazgo y al pastorado de las diferentes congregaciones como el motor que va a mover todo su engranaje. Pero en realidad la oración es algo que se debe hacer y que debe practicar todo creyente cristiano. Pero mayormente aquellos que están encargados de una obra y que tienen la responsabilidad de la predicación del Evangelio. Yo quiero llamar su atención a eso.
yo quiero llamar su atención para que usted se mantenga en oración constante. Debemos pensar que si usted delega la oración a un grupo de personas en particular, entonces usted está delegando su comunión con Dios. Y usted no puede hacer eso. Usted no puede delegar su comunión con el Señor. Usted no puede recibir del Señor la dirección. Usted no puede recibir del Señor las estrategias. Usted no puede recibir del Señor los momentos, los tiempos que el Señor marca, porque pues los que ya tenemos tiempo en esto sabemos que hay un momento en el que el agua se mueve, decimos, ¿no? Así como allá en Jerusalén, en el estanque de Siloé, bajaba el ángel y movía el agua, y entonces el que se tiraba primero recibía una sanidad. Así es, en la vida cristiana y en el ministerio cristiano hay momentos fundamentales que van a ser claves para el avance o para alcanzar los propósitos que el Señor tiene para nosotros. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? No lo vamos a encontrar leyendo por aquí, leyendo por allá, aunque ciertamente vamos a ser edificados con eso, pero lo vamos a encontrar en la presencia de Dios. A veces puede sonar hasta un poquito raro, extraño lo que voy a decir, pero todos los ministros del Evangelio debemos de tener un devocional personal diario. ¿Escucharon bien? ¿Escucharon bien? Yo me he enterado de ministros, de personas que están a cargo de una congregación y no tienen una disciplina para la búsqueda del Señor. No dedican tiempo para orar. No dedican tiempo para estar en la presencia del Señor. Y yo debo decirle que desde ese punto de vista, entonces, aquel trabajo que usted estará haciendo es vacío, es hueco. Que ciertamente puede tener muchas ideas, puede leer muchos libros, puede sacar muchas cosas y ponerlas en práctica. Pero yo le aseguro que lo que usted escuche, lo que usted reciba, mientras está en oración, mientras está buscando a Dios en oración, eso será efectivo y eso será consistente. Dará entonces una completa cobertura espiritual adecuada al trabajo que estará realizando. La oración le llevará a tener una comunión fresca con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se moverá poderosamente en su vida. El Espíritu Santo le dará la dirección. Ya lo hemos leído en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero tenemos otra declaración: no contristéis al Espíritu Santo. Y aunque tiene una connotación, tiene una relación con fallar, con pecar, con apartarse del Señor, no contristéis al Espíritu Santo quiere decir hacerlo a un lado. No tomarlo en cuenta, no considerarlo, no tener la dirección del Espíritu Santo para el trabajo y para la obra que nosotros estamos haciendo. Por eso la oración le llevará a tener comunión fresca con el Espíritu Santo y usted se mantendrá vital en el camino del Señor, se mantendrá vital en la obra del Señor. La oración fortalecerá la visión en su vida. Cada movimiento, cada congregación, cada ministro del Evangelio ha recibido una visión del Señor, ha recibido una palabra del Señor, que ha sido el motor que le ha ayudado a mantenerse en dirección. Ya hemos hablado en otras ocasiones de eso, de que las congregaciones cristianas deben tener una declaración clara, entendible, que todos puedan participar de una visión de lo que el Señor quiere para ustedes. Cada congregación debe de tener una misión específica, una misión también que marque el rumbo general para toda la congregación, y también deben desarrollar una estrategia con la cual pretenden llegar a lograr aquello que el Señor les ha dado
como una visión. Entonces, deben de tener muy claramente esta cuestión. En la medida en que lo hagan, entonces van a ver el desarrollo. Pero entonces, la oración fortalecerá la visión de Dios en su vida. Por eso va a ser muy importante la vida de oración. Y a lo mejor, miren, yo estoy tomando un tiempo que espero que muchos de ustedes, mayormente estudiantes de escuela avanzada de ministerio, graduandos y nuevos discípulos que nos han acompañado en los eventos de escuela avanzada, bueno, pues tomen en cuenta, lo tomen en cuenta. Ojalá y que puedan de esta manera ser ayudados. Esta es nuestra intención. Nuestra intención es ayudarle, motivarle, encauzarle para que se mantenga claro, firme en lo que el Señor le ha enviado. Escuela Avanzada no pretende imponer una visión a ninguna organización, a ninguna congregación. Escuela Avanzada reconoce la visión, reconoce el llamamiento de Dios en cada ministro del Evangelio de las diferentes denominaciones que han tenido a bien participar de Escuela Avanzada. Entonces, lo que estamos diciendo es que la oración fortalecerá la visión que Dios le ha dado a usted. A lo mejor entonces lo que tiene que pensar en esta mañana es, ¿tengo una visión? ¿Tengo una visión? ¿Estoy claro en esa visión? Entonces yo necesito sentarme y escribirla, porque así dice la palabra. Dice que en Habacuc, que aunque la visión tardare, que la esperes con calma y que va a llegar. Y que cuando llegue entonces la escribas, la declares, para que corra el que lea en ella, dice Habacuc. Entonces significa, primeramente, debo de tener clara la visión, debo afirmarme en la visión, debo declarar la visión y debo mantener la visión, la frescura de la visión a través de una vida de oración efectiva, porque fortalecerá la visión. Los líderes y pastores deben de modelar la oración para el resto de la congregación, para el resto de los discípulos en su movimiento. Hay cosas que no se pueden delegar, ya lo mencioné, pero hay cosas que van a ser fundamentales para que otros vengan y aprendan y corran juntamente con nosotros en el trabajo y en la obra que el Señor nos ha dado. Cierro esta primera clave con Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que es un llamado del Señor, es un llamado en la palabra a mantenernos firmes y fuertes en nuestra vida de oración. Segunda clave para el crecimiento de la iglesia. Segunda clave para la edificación de la iglesia. Y esto es evangelismo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, dice de la siguiente manera: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¡Qué llamado! Queridos amigos, evangelismo son buenas nuevas. Y cuando el evangelismo va acompañado de oración, entonces se desata el poder de Dios. Ambas cosas deben de ser intencionales. La oración debe de ser algo bien definido en nuestra vida, pero ahora entonces evangelismo debe ser algo bien definido en nuestra vida. Yo quiero llamar su atención para mantener una dinámica de evangelización constante, una dinámica de ganancia de almas constante. El evangelio debe ser proclamado. Este es el llamado para
toda la iglesia de Cristo. Todos sabemos lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay nada más emocionante que ver almas nuevas venir a los pies de Cristo. Yo, hermanos, me gozo, amigos, yo me gozo. Para mí es un gozo inefable cuando veo personas que se entregan, cuando veo personas que se quebrantan, cuando veo personas que están reconociendo a Jesús como su Señor y como su Salvador. Sería bueno que hagamos un pequeño análisis de nuestras actividades evangelísticas. ¿Qué está pasando dentro de nuestra congregación, dentro de nuestro movimiento con evangelismo? Y hay algunas maneras muy sencillas. Número 1, ¿cuántos nuevos están llegando a la congregación cada reunión? ¿Hay nuevos? Segundo, ¿esos nuevos que están llegando están siendo evangelizados? Tercero, ¿qué actividades evangelísticas estoy desarrollando juntamente con todo el movimiento, con la congregación, para la proclamación del Evangelio? Si nosotros pensamos en el crecimiento de la iglesia, entonces tenemos que saber que el crecimiento de la iglesia solamente se va a dar a través de la evangelización. La evangelización es lo único que puede avanzar la palabra del Señor. La proclamación. Yo he escuchado algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, que del 100% que escuchen el Evangelio, vamos a decir 10 personas, sería nuestro 10%, solamente el 2% va a permanecer dentro de una iglesia cristiana. Este es un dato que tiene que ver con estudios que ya se han hecho. Pues entonces, ¿cuántas personas queremos crecer dentro de nuestra congregación? Si yo quiero crecer 2 personas, entonces yo tengo que compartir el Evangelio con 10. Si yo quiero 20 personas dentro de la congregación, yo tengo que compartir el Evangelio con 100. Si yo quiero 200 personas, yo tengo que compartir el Evangelio con 1000. Porque no solamente el 20%, ¿verdad? Del total son los que permanecen. Y yo diría que todavía es un porcentaje muy bajo, pero son los estudios. Los estudios han arrojado estos datos. Cuando vamos a la palabra, entonces encontramos otros datos, como ya se dijo por ahí, hay otros datos. ¿Y qué son esos datos? Pues que esa semilla produciría a 30, a 60 y a 100 por 1. Quiere decir que entonces parece que la palabra del Señor nos pone la producción, en el mínimo, en el 30%. A 100, a 60 y a 30 por 1. Nos da un porcentaje de crecimiento. Sé que esta manera de ver esta parábola es diferente, pero lo estoy poniendo en porcentaje, ¿ok? Eso nos diría el 30%. Entonces, nosotros tenemos que pensar en algunas estrategias evangelísticas. Y la verdad es que estos tiempos han sido muy complicados, ¿no? Las reuniones públicas, las reuniones presenciales, incluso ya tenemos un nuevo lenguaje ahora. Y encontramos entonces que es bien complicado poder tener algunas reuniones presenciales donde las personas vengan, donde las personas se relacionen. Pero fíjese que va a ser fundamental. Recientemente estuve en una parte aquí de la República y fuimos invitados para estar compartiendo, ministrando en algunas actividades evangelísticas presenciales. Estaba yo sorprendido, pero de verdad estaba yo sorprendido. Por ejemplo, había un desayuno para damas y en ese desayuno para damas fueron invitadas 250 personas. Desayuno preparado para 250 personas.
Pero de esas 250 personas, 100 personas eran completamente nuevas. Y de esas 100 personas nuevas, 84 personas recibieron al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y saben que aún algunos estaban diciendo, no hagamos este tipo de actividad porque ese tipo de actividad en este momento no es funcional. La gente no está con la disposición para poder estar en reuniones de esta naturaleza, juntarse con otros. Aún hay temor con respecto al contagio. Lo que yo encontré es que la necesidad espiritual, el hambre y la sed por el Señor es más grande que el temor al contagio que puedan tener. Y 84 personas recibieron al Señor. Luego, el mismo día, en otro horario, una reunión para jóvenes, y ahí entonces un gran número de jóvenes que por primera vez estaban escuchando el Evangelio, y cerca de 20 y tantos jóvenes, 25 jóvenes, 22 para serle exacto, entregaron su vida al Señor. En otras palabras, iglesia, amigos, líderes, pastores, evangelismo va a ser fundamental. Desarrollemos algunas estrategias evangelísticas que podemos recibir en nuestro tiempo de oración y que puede ayudarnos para ver crecimiento de la iglesia y para ver un avance en la iglesia del Señor Jesucristo. Este es nuestro llamado. Nuestro llamado es compartir el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas. Y cuando el evangelismo va acompañado de oración, entonces hay bendición. Donde no hay evangelismo, no hay gozo. Pero donde hay evangelismo, hay un gran gozo. La cosecha está íntimamente relacionada con alegría y con fiesta. Miren lo que dice Lucas capítulo 15, versículos 1 al 7. Entonces él le refirió a esta parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Honestamente espero que toda la gente que está dentro del redil de las ovejas ya, pues que no necesitan arrepentimiento, que estén caminando muy bien con el Señor, que estén muy firmes, que estén muy fuertes, pero hasta que vienen los recién convertidos, hasta que vienen las ovejas que todavía están perdidas, que el Señor está llamando, es que se va a producir un gozo, que se va a producir una alegría, que va a haber un gozo desbordante, no solamente entre ustedes, pero en el cielo también. Yo cada vez que estoy hablando de evangelismo y pensando en evangelismo, estoy pensando en la fiesta que hay en el cielo cuando un pecador viene al camino de Dios. ¿Saben que de repente nosotros no tenemos plena conciencia de lo que para Dios es importante? Y este pasaje nos lo dice. Este pasaje nos dice que para el Señor, un pecador que se arrepiente es súper importante, que está en su corazón. Yo siempre menciono acá a la congregación: unámonos al corazón de Dios, porque el corazón de Dios late por los perdidos. El corazón de Dios late por aquellos que aún no han escuchado las buenas nuevas. Por eso yo quiero llamarles para que comprendamos que esta es una clave fundamental. Así como en la Segunda Guerra Mundial tuvieron una estrategia, desarrollaron una estrategia en un momento específico, así también nosotros tengamos evangelismo. Por favor, suelten las amarras. Por favor, echen fuera el temor. Por favor, den lugar a la dirección del Espíritu Santo para que traiga las estrategias, para que traiga las maneras, para que traiga las formas en que nosotros podemos alcanzar a los perdidos. Iglesia, amigos, vamos adelante.
Vamos, no nos detengamos. Dejemos que la gracia del Señor fluya a través de los creyentes. Demos una capacitación evangelística dentro de la congregación, que los congregantes tengan una manera de presentar el evangelio, enseñe a los congregantes a que tengan una lista de pasajes bíblicos, una lista de declaraciones que pueden hacer a otra persona para que venga al camino del Señor, y hagamos un ejército evangelizador de toda nuestra congregación, de tal manera que el evangelio cumpla con el propósito de dar las buenas nuevas a los que aún no le conocen. Mire, Salmo 126, versículos 5 y 6. Se lo voy a leer. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126, versículos 5 y 6. Va a haber un poquito de batalla, va a haber un poquito de lucha, va a haber un poquito de confrontación, pero cuando regresa con sus gavillas, habrá gozo entre nosotros, pero mayormente habrá gozo en la presencia del Señor. Tercera clave para el crecimiento de la iglesia: discipulado. Discipulado va a ser fundamental. Discipulado ayudará a no tener solamente bebés en Cristo. Quiero animarles para que a través del discipulado cumplamos lo que dice Mateo capítulo 28, ahora versículos 20 y 21. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que tenemos un gran llamamiento para enseñar y para capacitar a las personas que están llegando a las congregaciones en el crecimiento. Yo quiero preguntarle, ¿qué está haciendo para ayudar al crecimiento en la fe de las personas que están en la congregación o que están llegando a su congregación? ¿Qué estrategia está siguiendo? Quiero hacerle pensar que debe de tener una manera, que debe de tener una estrategia definida, algo que todos puedan entender que esto es lo que estamos haciendo para poder ayudar al crecimiento de la fe y a cumplir con el llamamiento de los creyentes que están llegando a la congregación. Cuando consideramos Efesios, que ya hemos mencionado, Efesios capítulo 4, dice en la versión internacional: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Voy a volver a leerle el versículo 12. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Yo sé que muchos ya conocen la versión 60 y a fin de perfeccionar. Son dos palabras. En la versión 60 nos dice perfeccionar, en la nueva versión internacional nos dice capacitar. Yo estoy tomando esta palabra, capacitar. Entonces, quiero primeramente referirme a eso. Si nosotros queremos levantar discipuladores, entonces debemos capacitar a los que van a discipular. Otra vez. Entonces ya como pastores, como líderes de la iglesia, debemos desarrollar algunas estrategias. Primeramente, tenga usted una estrategia definida. Segundo, seleccione, prepare un material que pueda ayudar a que los creyentes
se capaciten. Por eso estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, porque al leerla encontré esta palabra que usa, perfeccionar. En la Nueva Versión Internacional nos dice a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Capacitar. Entonces vamos a desarrollar algunas actividades para capacitar a los que van a enseñar a otros. Yo sé que han escuchado este versículo de Pablo hablándole a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice de la siguiente manera. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Allá nos dice capacitar a los santos. Aquí nos dice que ya estén capacitados. En otras palabras, vamos a encargar y vamos a poner personas en el liderazgo que ya han recibido una capacitación y que entonces entienden cómo pueden ayudar a otros en la vida cristiana. ¿Qué es lo que vamos a seguir en el discipulado? En el discipulado debemos enseñar a los creyentes a desarrollar las disciplinas básicas de la vida y el servicio cristiano. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál va a ser nuestra meta? Ayudar a los nuevos creyentes a desarrollar las disciplinas básicas de la vida y el servicio cristiano. En otras palabras, vamos a definir qué es lo que vamos a discipular. Vamos a discipularles en la oración, vamos a discipularles en la lectura de la palabra de Dios, vamos a discipularles en la asistencia a una congregación, vamos a discipularles en tomar compromiso con el Señor, esto es, bautizándose, tomando pasos de fe en su relación con Cristo y ayudándoles de una buena vez a que compartan su testimonio, a que compartan lo que ellos han recibido y que de esta manera entonces entremos en un círculo. Nosotros llamamos acá círculo de vida. El círculo de vida es permanecer en el Señor. Necesitamos nosotros conocer su palabra, permanecer en el Señor, ser discipulados, discipular, evangelizar. Nosotros tenemos acá un círculo de vida que enseñamos a los creyentes para que conozcan su palabra, permanezcan en el Señor, sean discípulos para evangelizar, para discipular. Este círculo de vida que nosotros tenemos de San Juan capítulo 8 versículos 31 y 32 ha ayudado mucho a que los creyentes vayan creciendo y desarrollando su propia fe y lleguen a cumplir su ministerio. Entonces, oración, evangelización y discipulado. 3 claves para el crecimiento de la iglesia. 3 claves para la edificación de la iglesia. Y es para nosotros un gran gozo poder aportar, poder motivar, poder ayudar a que las congregaciones cristianas se mantengan dinámicas, se mantengan claras, se mantengan firmes, se mantengan en buena dirección, que no pierdan su esencia, que no pierdan su razón de ser, y esto es lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Desde Escuela Avanzada de Ministerio, para nosotros es un gran placer poder motivar a los diferentes líderes y pastores de las congregaciones a servir al Señor. No lo olviden, estamos esperando vernos el próximo año 2023 acá en Cuernavaca. Estén pendientes de las redes sociales, estén pendientes de la página EAM, donde mantenemos la información constante, y también a través de las cartas. Si acaso alguno de ustedes no ha recibido
una carta mensual, porque estamos enviando una carta mensual. Entonces, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de la página, déjenos su correo electrónico y será para nosotros un enorme placer estarle enviando la carta a través de correo electrónico y a través de este saludo que hacemos a través de este medio, a través de las redes sociales, poder ayudarle a la edificación. Déjenme orar por ustedes antes de despedirnos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, oro por cada uno de los líderes y pastores, miembros de congregaciones cristianas que están en esta capacitación que estamos dando a través de este medio. Oro en el nombre de Jesús, que haya, Señor, un mover de tu Espíritu Santo en cada uno y que se pueda mantener la oración, la evangelización y el discipulado fuerte, firme, activo en todas las congregaciones cristianas. Oramos por cada uno de ellos para que el Espíritu Santo se mueva en cada lugar y que el Espíritu Santo fluya de una manera poderosa, levantando la iglesia de Cristo a través de las naciones. Todo esto lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Soy el pastor Jacobo Mondragón y es un enorme gozo poder bendecirles en el nombre del Señor Jesús.